Listo, en este punto tengo ya toda la tela unida, voy a empezar a trabajar con los forros y los falsos. Debo garantizar que quede falso forro, falso forro, falso forro. Los centro atrás en forro van a tener una especie de rectángulo que es donde vamos a trabajar el pliegue. Falso forro y por último el cuello. Debo tener en cuenta que manejo entonces aquí las vistas de los bolsillos, que son los otros rectángulos que nos quedaron entretelados, y los fondos de bolsillo. ¿Qué voy a venir a hacer? Voy a venir y voy a coger las vistas de los bolsillos, les voy a planchar 1 centímetro. ¿Por qué? Porque luego voy a venir acá sobre el forro y voy a pespuntar o voy a hacer una costura al knit uniendo el centímetro que planché. ¿Para qué? Para que ya luego podamos empezar a unir el fondo de bolsillo con los ribetes que ya hicimos. Entonces, debo garantizar que todo lo que voy a coser lo cosa a 1 centímetro. ¿Cuál va a ser la ruta operativa con la que voy a trabajar? Primero voy a venir a unir falsos a forros, o sea, voy a hacer todos los cortes horizontales para luego venirme con los cortes verticales. Recuerde que la ruta operativa es la misma: coso, plancho y ensamblo, coso, plancho y ensamblo. Entonces fíjese que ya aquí planché el centímetro de costura, voy a venir por el derecho del forro, recuerde que usted tiene una marcación por el revés, voy a colocar la vista del bolsillo sobre el fondo del bolsillo. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a hacer un pespunte aquí al knit. ¿Para qué? Para que ya me quede después ir a unir directamente con los ribetes. Entonces, recuerde que aquí lo único que voy a ir haciendo es uniendo todas las piezas de falso con forro. En este caso voy a empezar con el fondo de bolsillo, a la cual le voy a unir la vista. Voy a hacerle una costura acá al knit. Remato al inicio, remato al final, garantizo que me esté quedando empatado forro con vista. Como en este caso tenemos dos materiales de arrastres distintos, es normal que el forro empiece a verse de esta manera, esto lo recupero en plancha, o que se empiece a recoger. ¿Por qué? Por los arrastres de la máquina. Voy a ir dejando todo a un lado, lo que ya voy teniendo ensamblado. Y voy a continuar uniendo todo lo que son falsos con forro. Recuerde entonces que al unir falso con forro vamos a estar trabajando los mismos ángulos en dobladillo. Debe tener en cuenta que aquí en el falso se están trabajando los 4 centímetros que manejamos normal de margen de costura, ¿cierto? En el dobladillo. Sin embargo, cuando nosotros venimos aquí a hablar del forro, el forro siempre sale a la mitad, por decirlo de alguna manera, del dobladillo. ¿Qué quiere decir? Que en el forro no voy a tener 4 centímetros, sino que únicamente voy a manejar 2 centímetros de dobladillo. Mírelo acá, los 2 centímetros, entonces vengo y marco igual, centímetro, centímetro, que es con el que voy a ir trabajando. Y recuerde que siempre debe garantizar que las puntas coincidan a medida que vaya avanzando. Entonces en este caso voy a empezar así tal cual como uní la tela de la chaqueta, uno falso con forro a 1 centímetro. Recuerde que voy a unir todo y ya después paso a planchar. Recuerde que clavo aguja, puedo venir y picar. ¿Para qué? Para que me venga y me dé el ángulo con el que estoy trabajando. Aquí le cambio la ruta operacional, no porque me afecte el resultado, sino para que tengan diferentes formas de llegar a un mismo desarrollo. Y remato. Recuerde que el forro está 2 centímetros más pequeño que la tela original, así que se me va a empezar a ver los dobladillos de esta manera, ¿sí? Uno más cortico que el otro, por lo menos entre forro y tela. En este punto ya tengo unido falso de solapa con forro. Voy a continuar uniendo solo falsos con forro.
Recuerde que cuando usted confecciona, me cuadra que empate el centímetro de costura y no las puntas. Mire que acá, cuando usted revisa, la punta está quedando sobrante, pero cuando vengo y reviso por donde cosí, está empatando tal cual falso con forro. Mire, vuelve y juega. Aquí no cuadro punta con punta porque no me va a dar el centímetro. Aquí cuadro es centímetro de costura con centímetro de costura que me empate falso con forro exactamente por donde voy a coser. Es decir, la punta no me interesa. En este punto que vuelvo a tener los dobladillos con recuperación, voy a venir y voy a marcar los ángulos con los que estoy trabajando. Marco el centímetro para saber exactamente dónde va a clavar aguja. Y recuerde que el forro queda 2 centímetros más pequeño que la tela, así que me va a quedar, digámoslo así, que escalonado, no se me asuste, eso hace parte del proceso de ensamble y validación. Siempre el forro queda a mitad del dobladillo. Entonces vengo acá, en este caso voy a empezar a coser de abajo hacia arriba para que me quede el forro, que es el que más recoge, hacia el pie de la máquina, y la tela, que es un poco más rígida, hacia los dientes de la máquina. Clavo para saber exactamente dónde debo empezar a coser. Y desde ahí cuadro. Aquí lo voy a coser tal cual como cosimos la chaqueta, es decir, primero voy a hacer todo el corte completo y de últimas me voy a la punta del dobladillo. Remato, cuadro. Recuerde que siempre verifica, siempre valida que lo que está trabajando realmente maneje la misma medida o la misma secuencia. ¿Para qué? Para garantizar que no le está sobrando tela. Recuerde que aquí estamos hablando de curvas, así que siempre va a haber una pieza que embebe más que la otra. Debe ir aplicando tensiones, pero las tensiones deben ser parejas, no las puede dejar acumular hacia un solo punto, porque si no se le hace un recogido. Entonces aquí vuelve otra vez y juega, le voy dando aquí la curvatura donde debe finalizar. Si es necesario se puede ayudar con alfileres, no hay ningún inconveniente, teniendo en cuenta que aquí la curva se hace un poco marcada. Y ya en este punto voy a venir a unir solamente el dobladillo. Recuerde que pica en diagonal y desde ahí ya viene y ensambla la punta. Garantizo que me esté quedando el ángulo y desde ahí continúo. En este punto solo me queda por unir la cimera y la bajera. La voy a unir exactamente igual que como trabajamos la manga. Es decir, primero voy a venir a unir cimera con bajera, el corte más largo. ¿Para qué? Para que el desarrollo, por decirlo de alguna manera, me quede tal cual con el prehormado o el plantillado que hicimos anteriormente. Entonces vengo acá, corte largo, o sea, hago tal cual lo que hicimos en la tela. Corte largo de cimera con bajera, plancho prehormo y ahí sí me voy al corte corto de cimera con bajera. En este punto puedo pasar a planchar todas las costuras que he trabajado. Listo, en este punto voy a empezar a unir todos los cortes que hice. Entonces lo primero que uní fue los fondos con la vista. Voy a pasar a quitarles el embebido, asiento costura, vengo y reviso y asiento costura. Recuerde que el proceso siempre es calor, vapor y enfriamiento. Ya me quedó acá primer fondo de bolsillo, igual. Todo lo que coso
pasa por un proceso de planchado. Y el proceso de planchado es calor, vapor y enfriamiento. Tengo ya los fondos. Voy a venir aquí a planchar los falsos con el forro. Recuerde que primero plancha junto para quitar cualquier embebido, frunce o recogido de la máquina que hace parte del proceso de confección. Y luego abre la costura o recarga la costura dependiendo del tipo de operación con el que esté trabajando. En este caso, que es falso delantero, no voy a abrir costura, sino que la voy a recargar. ¿Recargar qué es? Que voy a enviar toda la tela del falso hacia el forro. Entonces simplemente voy planchando aquí junto. Recuerde que primero plancha por el revés y luego plancha por el derecho. Tensiono porque aquí ya empiezo a tener la forma del busto, así como trabajamos copa o volumen en las chaquetas y tal cual lo vamos a ir trabajando en el forro. Tal vez aquí no es tan indispensable con el burro porque va a quedar hacia la parte interna, pero sí debo irlo trabajando. Y por último, por el derecho, para verificar que sí estoy dejando bien aplomada la pieza. Entonces vengo acá, simplemente vapor, calor y enfriamiento. Miren que voy ayudándole a la tela a que se vaya hormando. Insisto, aquí no necesito el burro de copa. Simplemente voy dándole la secuencia. Fíjese que en este orden operacional o en esta ruta operacional dejé los falsos en otro color para que usted sepa cómo va a ser el proceso. ¿Sí? O sea, tela en un color, falsos en otro color, forro en otro color, para que sea un poco más fácil de identificar. Ya tengo aquí entonces falso con forro delantero. Voy a continuar con todos los falsos que uní. En este caso, primero junto, recuerde que recarga hacia forro, siempre en fría costura por el revés y luego por el derecho para verificar que todo nos está quedando perfecto. Vengo aquí otra vez al falso. Esta es de la parte del straple. Aquí voy a tener un poco más de complicación porque se me marca más la curva del busto, pero igual es lo mismo. Recuerde que primero plancha derecho, costura junta, va a recargar hacia el forro y luego por el revés, por el derecho. Recuerde que si no tiene burro puede ir encocando las piezas y cambiándole la dirección de acuerdo a lo que vaya ensamblando. Aquí tengo que ir sacando bien la forma del busto, pues porque ahí es donde queda, según el straple que hemos venido trabajando. Y ya por último plancho manga. Recuerden que la manga, así tal cual como lo hicimos en la tela, voy a venir, asiento costura, abro la costura, si considero necesario picar donde está el dobladillo pico y la voy a prehormar de tal manera en que podamos identificar por dónde va a ir la línea del codo. Recuerde que aquí lo único que hice fue unir la costura más larga entre cimera y bajera. En este punto voy a venir a doblar para identificar dónde va a quedar el codo. Miren que aquí está quedando completamente recto o rígido. Y voy a venir a darle el proceso de prehormado a través de vapor y calor para que me empiece a formar la onda del codo. Lo que busco acá es que esto quede un poco más curvo para poderlo trabajar. Ya en este punto voy a empezar a unir ahora sí todo el forro, o sea, ya por corte bajo manga voy a empezar a unir falso con forro delantero, toda la secuencia, que es importante, me debe garantizar que los empates de los falsos coincidan. ¿Cómo lo va a hacer? Yo suelo trabajar con un alfiler
que me permita guiar que realmente los dos falsos van a quedar sobre una misma secuencia. Esto es simplemente como un truco para garantizar que cuando pase la máquina los dos me vayan quedando. ¿Listo? Y voy a ensamblar todo parejo. ¿Cuál es la única diferencia que tengo acá? Fíjense que en los en los forros del posterior, usted cuando los vaya a ensamblar, los empata todo el rollo, tiene que garantizar que estas dos diagonales queden exactas, pero fíjese que acá va a tener como una especie de barriguita. Esa barriguita hace parte del prense, que quiere decir que usted va a venir, va a coser garantizando que el prense coincida, o sea, haciéndole la cajita, ¿sí? Básicamente usted va a venir acá, va a ir cosiendo a 1 centímetro, entra, hace la cajita a 1 centímetro y ya, lo deja ahí. O sea, vengo acá, voy cosiendo, clavo aguja, entro, clavo aguja, salgo.